Sean bienvenidos a esta grabación del live que tuvo nuestro estudio jurídico por medio de la abogada Claudia Alcántara Castillo sobre los últimos lineamientos de servir emitidos a razón de la aplicación de la tercera disposición complementaria final de la Ley 32732. Esta grabación es del live que se hizo por medio de la plataforma TikTok de fecha 15 de agosto del presente año. Sin más preámbulo, comenzamos con esta breve explicación sobre estos últimos lineamientos de servir. Antes de preguntarnos si efectivamente para el caso específico de cada uno de los presentes aplica el plazo de los 5 años como plazo máximo de contratación, primero hay que determinar si efectivamente tu contrato CAS es de naturaleza temporal o tiene naturaleza indeterminada. Y esto lo vamos a determinar en la siguiente presentación. Bien, entonces la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿qué se entiende por CAS temporal y CAS indeterminado? El CAS a plazo indeterminado es aquel que se celebra para el desarrollo de actividades permanentes de la entidad. A contrario, el CAS a plazo determinado es aquel que tiene una causa objetiva que delimita a un espacio de tiempo el cumplimiento de las labores. Quiere decir que existe para un tiempo determinado por la naturaleza de las labores que se van a realizar. El marco normativo actual se interpreta que existe el CAS temporal en la modalidad de transitorio, el CAS a plazo temporal y el CAS de suplencia. También tenemos lo que es el CAS supeditado a la confianza, que justamente la naturaleza de las funciones o el elemento distintivo es la confianza, ¿no? Que se mantiene en el tiempo si se mantiene la confianza, valga la redundancia, a este personal contratado. Entonces, lo que uno tiene que tener en cuenta es que antes de poder afirmar que se puede aplicar el plazo de 5 años y si tu contrato es CAS temporal, tienes que primero haber determinado qué norma de origen ha dado o por qué norma de origen se ha celebrado tu CAS y cuál es la naturaleza de la contratación. No vamos a ver la fecha de vencimiento, eso no rige, sino hay que determinar primero la norma que aplica para el CAS y la naturaleza de las labores. Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué identificar la naturaleza de tu contrato? Eso es necesario para determinar si efectivamente las labores que realizas son de naturaleza permanente o son de naturaleza temporal o transitoria. Y mucho va a importar que tú identifiques bajo qué norma fuiste contratado. Cuando regía solo el decreto legislativo 1057, cuando regía la ley 31131, por la cual ya el CAS dejó de ser de naturaleza temporal y podía contratarse a plazo indeterminado, por algún decreto supremo justamente que se emitieron a razón de la emergencia sanitaria que tuvimos por el CAS, es muy importante entonces determinar bajo qué norma fuiste contratado, lo primero. Ahora, también tienes que determinar cuáles fueron tus labores, las verdaderas funciones que tú realizas o realizaste, ¿no? Lo cual también se puede llegar a una conclusión es examinando, revisando, analizando el puesto, el perfil y las funciones que se te asignaron. Por otro lado, cuando también tenemos contratados por CAS temporal o transitorio, tiene que regirse esta contratación, si es bajo una modalidad que no sea indeterminado, evidentemente, necesita una causa objetiva, una razón que justifique la naturaleza temporal o transitoria
accidental de tu contrato. Tiene que estar plasmada tanto en el contrato como en las bases y también haber sido debidamente justificada. Ahora, la pregunta también que se debe hacer es qué plazo correspondería si tienes un contrato CAS con modalidad. Porque el plazo, si bien es cierto, en tu contrato puede decir que es sujeto a modalidad y tiene un plazo de duración, pero el plazo no define la naturaleza, ¿no? Porque debe evaluarse los 3 requisitos previos que te estoy nombrando, te estoy señalando. ¿Bajo qué norma fuiste contratado? Para ver si existe evidentemente la protección como indeterminado, qué labores realizaste y si hay una causa objetiva debidamente justificada. Teniendo eso en cuenta, entonces, nosotros podemos llegar a determinar si efectivamente corresponde, en tu caso, que tu contrato CAS sea de naturaleza indeterminada o efectivamente es una de naturaleza temporal o transitoria. Para ilustrar un poquito respecto a las dispositivos legales que se han emitido durante este tiempo para determinar si evidentemente el contrato es uno de naturaleza temporal o de naturaleza indeterminada, hemos precisado esta línea de tiempo, ¿no? Bueno, como todos sabemos, ¿no? En el año 2008 entró en vigencia el decreto legislativo 1057 como un régimen transitorio, ¿no? Que evidentemente ya con tantos años ya ha dejado, se podría entender que no es transitorio todavía, ¿no? Sigue vigente y bueno, lamentablemente aún se sigue tomando como consideración y aplicación de las entidades para los contratos. El año 2012 se publica la ley 29849, ¿no? Donde se menciona que va a haber una eliminación progresiva del CAS, ¿no? Porque todo está enfocado en que las entidades pasen al régimen de servicio civil y en donde se establecen nuevos derechos, más no hay un cambio de la naturaleza. El cambio de la naturaleza, porque el CAS cuando es creado con naturaleza temporal, ¿no? Para que rija solo para el año fiscal, no más. Podría renovarse, sí, pero la naturaleza era temporal. Sin embargo, con la expedición de la ley 31131, se produjo ya un cambio estructural. Esta ley 31131, que entró en vigencia el 10 de marzo del 2021, modificó el artículo 5 del decreto legislativo de 57 y se estableció que a partir de esa fecha los contratos CAS ya no eran de naturaleza permanente, sino que tenían una naturaleza de indeterminado, siendo las excepciones la contratación temporal, ¿no? Una contratación transitoria. En el interín, entre el año 2021, la expedición de la ley 31131 y la actual ley 32563, que concede beneficios como gratificaciones STS a los CAS y que entró en vigencia el 24 de marzo del 2026, existieron algunas contrataciones CAS que se dieron en época de pandemia, usualmente para el personal contratado como CAS COVID. ¿No? Contratos también que se dieron bajo los decretos de urgencia 034 y 083 y por la ley 31365. Esta naturaleza, estos contratos en un principio eran temporales. Sin embargo, mediante la ley 31638 y también posteriormente con la ley de presupuesto, ley 31953, hubo una obligación y justamente allí correspondería al área de recursos humanos de la institución junto con el área usuaria determinar, ¿no? Que estos CAS que se dieron mediante los decretos de urgencia 034, 083 y la ley 31365 tenían carácter de indeterminado, ¿no? Al 20 de diciembre del año 2022.
y luego al 20 de diciembre del año 2023. Y esto es muy importante porque estas leyes, sobre todo la 31638, estableció que los contratados a esa fecha, el 20 de diciembre del 2022, que hayan cumplido los requisitos que ya les voy a mencionar en las siguientes diapositivas, pues tendrían el carácter de indeterminado. En el año 2026, pues salió la ley 32563, vigente a partir del 24 de marzo de 2026, donde se estableció un nuevo tipo de marco normativo, más 3 tipos contractuales de CAS. Y justamente en mérito a esta ley y luego a la correspondiente ley 32732, se emitieron pues los lineamientos de servir que son objeto justamente de la información que les vengo a presentar en esta oportunidad. La bifurcación que les estaba comentando sobre los decretos de urgencia 034 y 083 del año 2021 justamente autorizó de que de manera excepcional hubieran contrataciones CAS hasta mayo del año 2021, con vigencia, ¿no?, de estos contratos hasta el 31 de diciembre de 2021. Pero estos contratos que se surgieron bajo estos dispositivos legales, ¿no?, generaron con la ley o se volvieron de carácter indeterminado al cumplirse ciertos requisitos que la ley 31638 indicaba y que vamos a mencionar en las siguientes diapositivas. Entonces es muy importante indicar tu contrato dónde nació. ¿Nació con estas leyes, bajo estas leyes, o fue por la 31131 o fue posterior? Es muy importante. Ahora, ¿qué decía justamente la ley 31638 del presupuesto en su 61ª disposición complementaria final? Cuando adquirían estos contratos, ¿no?, suscritos al amparo de estos decretos de urgencia y de la ley 31365, pues si se cumplían los requisitos que ven en pantalla, evidentemente el contrato llegaría a ser un contrato ya no a plazo determinado, sino se convertiría uno en naturaleza indeterminada. ¿Y cuáles serán estos requisitos? Que tengan un contrato, que el contrato CAS haya estado vigente a la fecha de publicación de la ley, esto es el 6 de diciembre del 2022. Si tu contrato estaba vigente esa fecha, cumples el primer requisito. Lo segundo es que tendrías que estar comprendido en estas normas. El tercero, y que siempre corresponde a una naturalización, es que se haya realizado las actividades de labores permanentes en la entidad, ¿no? Y sobre todo que el siguiente presupuesto se haya cumplido, es de que haya tenido financiamiento anual, o sea, el pago, tu plaza haya estado dentro del presupuesto del año 2023. Si cumplías estos requisitos, sobre todo que esté vigente el 6 de diciembre de 2022, haya sido contratado por estos dispositivos legales, decretos de urgencia emitidos en el año 2021, así como el desarrollo de actividades de naturaleza permanente y ya haya estado presupuestada tu plaza para todo el año 2023, puedes tú entonces entrar en el supuesto de solicitar o de poder afirmar de que tu contrato CAS temporal no era uno así, sino uno de naturaleza indeterminada. Evidentemente, son, como hemos mencionado, labores de naturaleza permanente, exceptuándose las labores de naturaleza transitoria, ¿no?, de necesidad de servicio o exigencias accidentales, ¿no? Ahora, en el año 2024, la ley 31953, la del año del presupuesto del año 2024, también indicó e hizo el análisis de los contratos CAS realizados al amparo de los decretos de urgencia ya señalados y de la ley 31365, indicando pues que también que hasta fines del año 2023
se cumplían estos requisitos, los contratos podían tener naturaleza de indeterminados. Ahora, esto significa que no basta saber en tu caso, si tú ingresaste por estos dispositivos legales que trabajaste desde el 2021, sino que hay que construir, ¿no?, la secuencia de acontecimientos que se suscitaron para que puedas llegar a la determinación de que tu contrato en efecto es un contrato de naturaleza indeterminada. Y ya en el año 2026, en el presente año, ¿no?, con la ley 32563 ya estamos con un panorama que resulta pues un poco preocupante quizás para la mayoría de los CAS contratados a tiempo determinado, porque modifica el artículo 5 del Decreto Legislativo 1057 y señala, ¿no?, que el CAS puede celebrarse a plazo indeterminado, sí, pero también a plazo determinado o supeditado a la confianza. Ahora, este CAS a plazo determinado, evidentemente, señala bajo qué circunstancias se da. Y se entiende como un CAS a plazo determinado cuando se celebra, ¿no?, para actividades de carácter o labores de carácter permanente, pero de necesidad transitoria. Quiere decir, tú puedes ejercer labores, parte de la estructura de la entidad, pero por causas objetivas, esta necesidad solo es por un tiempo determinado, ¿no? Hay una justificación para esa temporalidad. Lo segundo es que también se puede celebrar un contrato a plazo determinado, contrato CAS a plazo determinado, cuando es de necesidad temporal o por necesidad transitoria, ¿no? La misma actividad pues tiene una duración en el tiempo. Cuando también se celebra por una situación de emergencia, cuando se celebra para proyectos o programas especiales, como los proyectos, por ejemplo, de inversión pública podría ser, y también la suplencia. Pero este caso de la suplencia se podría decir que aplica, pues evidentemente cuando el contrato de suplencia, ya la persona que entra con esa visión de que el contrato es temporal, porque está supeditado a que el titular de la plaza retorne, ¿no? En algunos casos se deja en suspenso el plazo de duración y se coloca solo hasta que el titular regrese, o en todo caso también se le da un determinado plazo de duración. Entonces, antes de pasar a un análisis sobre las modalidades de contratos CAS, hay que distinguir que la ley número 31131 hablaba sobre contratos CAS por necesidad transitoria y la ley 32563 habla de contratos CAS a plazo determinado. Y esto resulta de suma importancia porque en un principio, conforme al informe técnico número 965-2026-Servir-GPGSC, Servir indicó, ¿no?, que justamente las modalidades CAS y el plazo de 5 años se aplicaba solo para los contratos a plazo determinado, que son los que están figurando en pantalla, ¿no? Actividades permanentes, necesidad transitoria, actividades temporales, necesidad transitoria, actividades de emergencia, necesidad transitoria, y actividades en programas y proyectos especiales de necesidad transitoria. Mientras que la ley 31131 había establecido contratos CAS
por necesidad transitoria, ¿no? Y estos se subdividían en contratos CAS para trabajos por obra o servicio específico, labores ocasionales o eventuales de duración determinada, labores por incremento extraordinario y temporal de actividades, labores para cubrir emergencias y labores en programas y proyectos especiales. Cada uno con determinadas características, ¿no? Que por el tiempo y la presentación no quiero explayarme. Entonces, en un primer momento, con este informe técnico 965, Servir dijo que son diferentes modalidades de contratos, así que es la 32563 y el plazo de 5 años solo se aplica para el personal que está sujeto a el contrato a casa a plazo determinado, más no a plazo transitorio. Sin embargo, posteriormente, y que es sujeto de este live que se realizó el día 15 de agosto, es de que mediante los nuevos lineamientos de Servir emitidos con resolución de Presidencia Ejecutiva número 110-2026, perdón, Servir-PE, se indicó lo siguiente, que estos o el plazo de 5 años se aplica tanto para los nuevos contratos, ¿no? Que van a ser suscritos a partir de la vigencia de la 32563, que es a partir del 24 de marzo del 2026, aplica el plazo de 5 años para los nuevos contratos suscritos a partir de esa fecha. Pero también se va a tomar en consideración, o mejor dicho, el plazo va a regir también para los contratos CAS transitorios. ¿Sí? No solo los contratos a plazo determinado, sino a los contratos CAS transitorios, los regulados por la 31131. Pero el plazo para ellos, si has estado, esto va con el ejemplo, ¿no? Si has estado trabajando antes del 24 de marzo de 2026 con contratos CAS a plazo transitorio, esos años o el tiempo que has venido trabajando como plazo transitorio ya no se va a contabilizar y se va a contabilizar los 5 años a partir de la fecha del 24 de marzo de 2026. O sea, del 24 de marzo del 2026 se aplica el plazo tanto para los nuevos contratos bajo esta 32563 y se aplica también el plazo como nuevo para los que han CAS transitorios que han venido ya siendo suscritos bajo el amparo de la 31131. Pero esto es para los CAS transitorios. Sin embargo, si tú has tomado en consideración todo lo que yo te he explicado y tu contrato CAS transitorio, tú sobre todo contrato CAS transitorio, que en sí no solo la formalidad del contrato dice que eres CAS transitorio, pero no se ha acreditado la causa objetiva y realizas labores de naturaleza permanente, ¿no? Y que forman parte de la estructura de la entidad, entonces tienes la posibilidad de pedir esa desnaturalización. Ahora, si has venido suscribiendo contratos, pero antes de esto, quiero explicarte que a partir de la vigencia de la 32563, supongamos que tú te contratan como a plazo determinado y en la realidad de los hechos realizas función permanente, o sea, tu contrato inició a raíz de esta 32563 y tu contrato dice que eres a plazo determinado, pero tus funciones o en sí corresponden a naturaleza permanente, ya no vas a poder pedir ahora la desnaturalización, ya no vas a poder invocar si es que te terminan el contrato, ya no vas a poder invocar la nulidad del despido conforme al literal F del artículo 10 del decreto legislativo 1057, que podías, mediante el juzgado, se declaraba la desnaturalización, tu contrato era conocido como indeterminado y podías pedir la reposición, porque ahora, cuando un fraude en tu contratación, estoy hablando a partir de los contratos que rigen a partir del 24 de marzo de 2026, que ha sido inicialmente contratado a partir de esa fecha, ya no vas a invocar, no vas a poder invocar una nulidad, les pido, porque tus labores han sido permanentes y una reposición, una eventual reposición, porque ahora la 32563 ha dejado bien claro que ya no existe esa posibilidad, sino que lo que vas a poder reclamar es únicamente una y media remuneración ordinaria mensual por cada año completo de servicios hasta llegar a un tope de 12 remuneración o compensaciones mensuales.
ya no hay la posibilidad de esa desnaturalización, ¿no? Y una eventual reposición que se pide en estos casos. No se va a poder. Sin embargo, este análisis no podría aplicarse o no debería aplicarse para los que son CAS y supuestamente transitorios, pero en la realidad los hechos deberían ser CAS indeterminados. Y a pesar de que vienen renovándose con adendas a la vigencia de la 32563 por un principio de que, sobre todo, el principio de progresividad en los derechos, la renunciabilidad, porque ya habrían pasado al ámbito de su patrimonio al ámbito de sus derechos, eh, este, em, este derecho a ser ya declarado como casi indeterminado. Entonces, ante el análisis de una aplicación sistemática, al amparo también de los instrumentos internacionales, los principios laborales, eh, entonces correspondería que se aplique esa desnaturalización para estos trabajadores que demuestran que no son transitorios y que han venido trabajando antes de la 32 o de la vigencia de la 32563. Entonces es muy importante ese detalle. Por eso importa mucho el análisis de bajo qué norma, ¿no? Se celebró tu contrato. Es muy importante. Y luego analizar todos los supuestos que yo ya les he alcanzado previamente o en esta presentación. Eh, y para completar, entonces, para que quede todo claro, para que sepas, tengas una respuesta más o menos de si tu contrato es o no uno de naturaleza indeterminada, tenemos entonces que superar estas etapas. La primera que sería que la norma de origen. ¿Cuál es la norma que habilitó tu contrato? ¿No? ¿Bajo qué norma tú firmaste contrato? Donde cuando estaba vigente la 31131 o cuando estaba vigente la 32563 o cuando estaban vigentes los otros dispositivos normativos que les hice mención por la época de pandemia, ¿no? Luego, analizar tus funciones. Efectivamente, mis funciones corresponden a actividades permanentes de la entidad. Ahora, si es permanente y necesidad transitoria, pero hay una causa objetiva de contratación, ¿no? Que justifique esa temporalidad. Entonces, al analizar ya la causa, tú tienes que revisar si efectivamente hubo una justificación acreditada para la duración limitada de tu contrato. Ahora, evidentemente, seguro, en tu caso ya ha habido renovaciones, entonces tienes que tú relacionar si esas renovaciones que has tenido, esas adendas, son compatibles con esa causa objetiva por la cual contrataron e indicaron que tu labor solo no era una naturaleza permanente, sino transitoria y también transitoria o temporal en el tiempo, ¿no? Entonces hay que ver mucho ese asunto y evidentemente, ¿cómo analizas esto? Pues con los documentos, tienes que irte a tu contrato, tienes que irte a las bases de tu concurso, tienes que revisar tus adendas, tienes que revisar los perfiles, las funciones que realizas de acuerdo al perfil, de acuerdo a las funciones, los instrumentos de gestión, de acuerdo también tienes que analizar si tu función efectivamente corresponde o no a la estructura de la institución. Entonces, todo eso se hace un análisis, una verificación para que tú puedas determinar efectivamente si corresponde que tu contrato, hasta antes de la 32563, tú cumplías con estos requisitos y podías pedir la desnaturalización de tu contrato a uno, a un caso determinado. Entonces, sobre la base de eso, vamos a un caso hipotético, ¿no? De uno de los tantos casos que nos llega a nuestra firma. Entonces, vamos a imaginar a un trabajador X, a Juancito Pérez, que ingresó bajo determinada modalidad CAS y después continuó realizando funciones ordinarias de la entidad, tuvo varias renovaciones y el día de hoy que estamos, bueno, con la presentación, el 15 de agosto del 2022,
recibe una comunicación diciendo que su contrato ha terminado por vencimiento del plazo. Entonces habría que analizar antes de decir si efectivamente mi contrato era temporal o de naturaleza determinada o era un CAS transitorio. Hay que ver entonces qué primero que analizamos. En efecto, hay que analizar primero bajo qué norma suscribió el contrato. Hay que analizar si verdaderamente la naturaleza de las funciones que realizaba era de naturaleza permanente, de acuerdo a su perfil, de acuerdo al contrato, de acuerdo si existe también una causa de justificación, ¿no? Entonces la evaluación, todos los puntos que le dije antes de poder nosotros indicar que efectivamente el contrato haya sido de naturaleza temporal y aplicable, pues, el plazo de 5 años, porque si no fuera así como les he mencionado, entonces ha venido suscribiendo contratos antes de la 32563, pues podría pedirse esa desnaturalización. Entonces, la fecha de vencimiento no cuenta por sí una historia de existencia de un contrato CAS temporal, porque hay que analizar, como vuelvo a repetir, la norma de origen, la naturaleza de las funciones, ¿no? El marco legal que aplica para el momento que se dio el contrato y la suscripción de las posteriores adendas. Entonces hay que investigar, hay que analizar esa historia de tu caso y efectivamente poder determinarse qué te corresponde, no que seas un contrato temporal, porque si sigue siendo un contrato a plazo determinado, un contrato transitorio y que sigue rigiéndote ahorita con las adendas, supuestamente bajo la 32563, en algún momento te va a culminar el contrato, ¿no? Pero tú ya se tendrá que luchar tu derecho como indeterminado para que se pueda pedir una eventual reposición. Entonces, con esto termino esta presentación. Recordar que esta exposición que estoy dando es una nueva exposición respecto a la hecha del 15 de agosto de 2023, debido a que perdón, al 15 de agosto de 2026, debido a las fallas logísticas que tuve en su momento, no podía presentar las diapositivas adecuadamente y estoy volviendo a regrabar la información del 15 de agosto de 2026. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Si desean un análisis individual de su caso, nos pueden escribir al WhatsApp 987-329-286 y con gusto les atenderemos, evaluaremos su caso y le daremos una respuesta clara, una respuesta bastante objetiva, ¿no? Con un asesoramiento completo para efecto de brindarles a ustedes la respuesta adecuada a sus dudas y asimismo poderles mencionar, indicar la existencia de la posibilidad de que su derecho sea amparado y, bueno, ejercer el debido patrocinio de ser necesario, ¿no? Entonces, bueno, con esto termino mi intervención. Ha sido un gusto y espero, bueno, si esta información es de utilidad, compártela para que otros conozcan sus derechos y así también nos motivan a nosotros a seguir impartiendo este tipo de información.